días, amados hermanos. Que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. Amados hermanos, es una bendición, es un privilegio estar nuevamente aquí en los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesús. Bienvenidos sean todos a los estudios del ministerio del evangelista. Amados hermanos, el tema de esta mañana es titulado Instrucciones para la oración. Si usted tiene su Biblia en sus manos, vamos a abrir el libro de Mateo capítulo 6, versículo 9 al 15. Y la Biblia dice así: Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Amados hermanos, ¿cuántas veces oramos? Y oramos y seguimos orando y vemos que no encontramos respuesta de nuestras oraciones. Pero, amado hermano, ¿alguna vez te has preguntado mientras oras si solo le estás hablando a la pared? ¿Alguna vez te ha pasado eso? Esa es la pregunta del día. ¿Alguna vez te has preguntado mientras oras si solo estás hablando a la pared? ¿Alguna vez has tratado de hablar con Dios y le dices: me estará escuchando Dios? Son preguntas que algunas veces vienen a nuestra vida diaria. Tal vez nuestra oración no es aceptable por alguna razón. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en eso? Tal vez nuestra oración no es aceptable por alguna razón. Pudiera haber algo que se nos olvida. La oración efectiva y bíblica está disponible para todos nosotros, los cristianos, los hijos de Dios. Es importante estar al tanto de algunos aspectos que nos ayudarán a orar eficazmente. Si eres hijo de Dios, Él te escucha. Debes ponerte a cuentas con Él. Eso es lo más importante. Recuerda lo que dice Gálatas. Gálatas dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Amén. Además, debes saber cómo orar efectivamente.
quisiera compartir contigo en esta mañana algunos consejos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas oraciones parecen mover montañas, mientras que otras parecen simplemente no avanzar? Tal vez has orado con todo tu corazón, pero sentiste que tus palabras quedaron atrapadas en el aire sin llegar a Dios. No es así, hermanos. La verdad es que la oración es mucho más que solo palabras bonitas y peticiones. Hay algo más, hermanos. Hay algo más. Hay una llave, la oración, que puede abrir puertas desconocidas que ni siquiera sabías que existían. Imagina por un momento, hermano. Imagina por un momento, tú estás solo en una habitación oscura, sosteniendo una llave en tu mano. Este es un ejemplo que te quiero yo dar en esta mañana, para que me puedas entender mejor este mensaje. Imagina por un momento, tú estás solo en una habitación oscura. Tú estás sosteniendo una llave en tu mano, frente a ti hay una puerta. Oye, tienes una llave en la mano y frente a ti hay una puerta cerrada. Sabes que al otro lado de esa puerta hay algo grandioso. Hay algo tremendo esperando por ti. Paz, gozo, sabiduría, entendimiento. Estás esperando respuestas, dirección. Pero para acceder a todo eso necesitas entender cómo usar esa llave y poder así abrir esa puerta. Así mismo es la oración. La oración es esa llave, y cuando se usa correctamente, puedes abrir las puertas para milagros y respuestas en tu vida diaria. Pero aquí está el problema, amados hermanos. Muchos no saben cómo usar esa llave. La sostienen en sus manos, pero la dejan sin usar, sin llegar a experimentar el poder que lleva dentro. Es por eso que estamos aquí hoy. Deseo compartir contigo los secretos que hacen que la oración sea tan poderosa, que transforma simples palabras en una conexión directa con el Creador del universo. Así es, hermanos. Vamos tú y yo a explorar juntos en lo que la Biblia nos enseña sobre esta llave que puede abrir puertas. Les doy a entender, hermanos. En el Antiguo Testamento, en primer libro de Samuel, capítulo 1, recuerda, Ana oró con tanta sinceridad que Dios la escuchó y le concedió el deseo de su corazón. ¿Y sabías qué es lo más impresionante? Déjame saberte. No fue la cantidad de palabras que dijo, sino la profundidad de su fe y la sinceridad de su corazón. Ella dijo, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Primera de Samuel, capítulo 1, versículos 26 y 27. Entonces, amados hermanos, Ana nos muestra que cuando oramos con el corazón abierto, con fe genuina, Dios se inclina para escucharnos.
Amados hermanos, la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Me doy a entender, hermanos, me doy a entender lo que le estoy diciendo. Amén. Sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Entonces, en este mensaje voy a guiarte por este camino. Voy a mostrarte cómo desbloquear el verdadero poder de la oración. Y al final, nunca volverás a ver la oración de la misma manera. Prepárate. Pero prepárate porque estás a punto de descubrir algo que puede transformar radicalmente tu vida espiritual y tu comunión con Dios. Vamos a empezar entendiendo algo fundamental. ¿Qué es realmente la oración, hermanos? Amén. ¿Qué es realmente la oración? Tal vez para ti la oración sea solo un momento para hablar con Dios, pedir bendiciones o agradecer por algo que sucedió en tu día. Pero, amados hermanos, la verdad es que la oración va mucho más allá de todo esto. La oración es la conexión entre tú y el Creador del universo. Eso es lo que es la oración. No solo es de venir a pedir y recibir. La oración es la conexión directa entre tú y el Creador del universo. Piensa y medita en eso por un momento. El Dios que creó las estrellas, que dio forma a las montañas y que conoce cada detalle de tu vida, te ha dado la increíble oportunidad de comunicarte directamente con Él. Entonces la oración no es cualquier cosa. La oración no es un monólogo donde solo hablamos y esperamos que algo suceda. No, hermanos. A veces vivimos en una manera equivocada. Oramos de una manera equivocada. ¿Me doy a entender? La oración no es un monólogo donde solo lo hablamos y esperamos que algo suceda. Amados hermanos, la oración es un diálogo, es una relación viva y activa con Dios. ¿Me doy a entender, amados hermanos? Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Recuerda a Moisés en el Antiguo Testamento. Recuérdate de Moisés en el Antiguo Testamento. En Éxodo capítulo 3. Dice la Biblia, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Éxodo 33:11. Ok. Está escrito, hermanos. Está escrito que el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como quien habla con su amigo Moisés. No era especial por sí mismo, pero entendía el valor de esta comunión. Ese es el problema. Muchas veces no entendemos el valor de la comunión cuando estamos hablando con Dios. Me doy a entender, hermanos. Así es. Recuerda esto. Está escrito que el Señor hablaba con Moisés, cara a cara, como quien habla con su amigo Moisés. No era especial por sí mismo, pero entendía el valor de estar en comunión con Dios a través de la oración. Sabía que al ponerse delante de Dios en oración, no solo estaba compartiendo sus preocupaciones, sus peticiones, sino también escuchando la voz de Dios. Y eso es lo más importante, recibiendo dirección y fortaleza. Ahora, la pregunta viene,
¿Por qué es tan poderosa la oración? ¿Por qué cuando oras estás alineado tú con Dios? ¿Por qué es tan poderosa la oración? Porque cuando oras estás alineando tu corazón y tu mente con la voluntad de Dios. Y ahí es donde vienen las respuestas que tú nunca habías escuchado. Así es. Entonces, amados hermanos, a la verdad es esta. Óyeme, el valor de estar en comunión con Dios a través de la oración. ¿Sabías que al ponerte delante de Dios en oración, no solo estás compartiendo tus preocupaciones y peticiones, sino también escuchando la voz de Dios, recibiendo dirección, recibiendo fortaleza? ¿No es así, hermano? Ahora, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque cuando oras, estás alineando tu corazón, estás alineando tu mente con la voluntad de Dios. La verdadera oración, amados hermanos, no solo es decir palabras bonitas o seguir una fórmula. No es así, hermanos. Es una entrega sincera donde te pones en las manos de Dios buscando no solo lo que tú deseas, sino lo que Él desea para ti. Me doy a entender, hermanos. Amén. Aprende esto. Cuando oras, haz una pausa. ¿O nunca lo has hecho? Cuando oras, haz una pausa para darle la oportunidad a Dios de hablar. Él desea hablar contigo, como tú hablas con Él. Me doy a entender, amados hermanos. Amén. Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 6, nos enseña. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que estás en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mateo 6:6. Amados hermanos, la fuerza de la oración no está en el lugar o en la forma que oras, sino la sinceridad de tu corazón y en tu disposición a escuchar, a obedecer la voz de Dios. Me doy a entender, hermanos. Amén. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la oración? Porque es el canal por el cual el poder de Dios fluye en tu vida. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando el poder divino para actuar en tu situación. La oración transforma lo natural en lo sobrenatural. Trae al cielo la tierra y hace lo imposible se vuelva posible. Me doy a entender, hermanos. ¿Por qué es tan poderosa la oración? Porque es el canal por el cual el poder de Dios fluye en tu vida diaria. Cuando oras con fe creyendo que Dios puede hacer lo imposible, estás liberando el poder divino para actuar en tu situación. La oración transforma lo natural en lo sobrenatural. Trae al cielo a la tierra y hace que lo imposible se vuelva posible. Dice el libro de Lucas. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18:27. Me doy a entender, amados hermanos. Y es por eso que cuando entendemos el verdadero poder de la oración, nuestras vidas comienzan a cambiar. No porque nosotros seamos fuertes o especiales, sino porque el Dios a quien servimos es poderoso, es fiel para responder cada oración hecha con un corazón sincero y un corazón lleno de fe. Me doy a entender, hermanos. Entonces, hermanos, ahora que has comprendido
la importancia, el poder de la oración. Es vital que entendamos juntos los obstáculos que pueden impedir que nuestras oraciones sean eficaces. Ahora comenzamos a discernir un poco en respecto a la oración. Amados hermanos, ¿cómo podría ser estos obstáculos muchas veces? ¿Alguna vez te has preguntado cuál podrían ser los obstáculos para que Dios no pueda oír mis oraciones? ¿Cómo podrían ser estos obstáculos? Muchas veces, a veces no son tan obvios y pueden esconderse en áreas de nuestra vida diaria. Pueden esconderse en áreas de nuestras vidas que rara vez examinamos. Sin embargo, al sacarlos a la luz del día, podemos aprender a superarlos y así liberar todo el potencial de nuestra vida de oración. Comencemos hablando sobre la falta del perdón. ¿Me doy a entender, hermanos? Comencemos hablando sobre la falta del perdón. La falta del perdón es una raíz amarga que puede arraigarse profundamente en el corazón. Puede comenzar con una pequeña ofensa, una palabra dicha de manera brusca, o un gesto malinterpretado, o incluso una traición más grave con el tiempo. Si este resentimiento no se resuelve, puede convertirse en rencor y eventualmente en amargura. Cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar de manera eficaz se ve directamente afectada. ¿Alguna vez tú has podido examinar todo esto? ¿Alguna vez te has dado cuenta o has experimentado que la oración no llega a ningún lado, hermanos? Les doy a entender, hermanos. Y cuando esto sucede, nuestra capacidad de orar de manera eficaz se ve directamente afectada. Tal vez te estás preguntando, ¿cómo afecta esto a mi oración? Bueno, hermanos, la respuesta está en la enseñanza de Jesús. Así es. Está en la respuesta, en la misma enseñanza de Jesús. Para que nuestras oraciones sean eficaces, el perdón es la esencia del amor de Dios y es central en el Evangelio. Imagínate, si no podemos perdonar, en realidad estamos bloqueando la bendición del día. Mateo 6 dice, y perdonanos nuestras ofensas. Perdonanos nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, dice Mateo 6:12. Así es. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Eso es lo que dice Mateo 6:12. En pocas palabras, amados hermanos, el perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que nosotros podemos ofrecer. ¿Me doy a entender? El perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que nosotros mismos ofrecemos. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, amados hermanos, por lo tanto, para que nuestras oraciones sean eficaces, necesitamos hacer un autoexamen honesto y preguntarnos nosotros mismos, ¿hay alguien a quien aún no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí, entonces es hora de liberar a esa persona y permitir que el perdón de Dios fluya libremente en la vida de cada uno de nosotros. Otro obstáculo que a menudo se pasa por alto, pero
que puede tener un impacto profundo en la eficacia de nuestras oraciones es la falta. Óigame, es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Me doy a entender. Con la falta del alineamiento con la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, pregúntate tú mismo, ¿hay alguien que aún no he perdonado? ¿Estoy guardando algún rencor o resentimiento? Si la respuesta es sí, entonces es hora de liberar a esa persona. Que el perdón de Dios fluya libremente en tu vida. Otro obstáculo a menudo se pasa por alto, pero que puede tener un impacto tremendo, un impacto profundo en la eficacia de nuestra oración, es la falta de alineamiento con la palabra de Dios. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no nos detenemos a considerar si esos deseos están en conformidad con la voluntad de Dios. O no es así, amados hermanos, no es así. Esos deseos a veces no están en conformidad con la voluntad de Dios, según lo revelado en su palabra. Amados hermanos, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios. Para nosotros es el estándar por lo cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. No es así, hermanos. Muchas veces oramos por cosas que deseamos, pero no detenemos a considerar si esos deseos están en conformidad con la palabra de Dios, según lo revelado en su palabra. Amados hermanos, la Biblia es la revelación de la voluntad de Dios para con nosotros. Así es. Es el estándar por el cual debemos medir nuestros deseos y peticiones. Además, la falta de perdón afecta nuestra relación con Dios. Entonces, tú dirás en esta mañana, ¿cómo podemos esperar que Dios nos perdone si no estamos dispuestos a perdonar a los demás? En esta mañana, hermanos, llegamos a la conclusión. El perdón que recibimos de Dios, óigame bien, escucha, el perdón que recibimos de Dios está íntimamente ligado al perdón que ofrecemos a los demás. Oye bien lo que dice en el libro de Mateo 6. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Mateo 6, versículo 14 y 15. Ahora bien, vamos a la conclusión, hermanos. Podríamos orar para que Dios nos capacite para cumplir su voluntad en cualquier situación que enfrentemos. En lugar de orar solo por protección física, podríamos orar por fuerza espiritual. Por fuerza espiritual, para resistir las tentaciones y desafíos que enfrentamos cuando oramos de esta manera. No solo estamos pidiendo lo que deseamos, sino también sometiéndolos, confiando en que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Dice Jehová de los ejércitos, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow.
Jeremías 29:11. Amados hermanos, óigame bien. Entre más entendemos la soberanía de Dios, nuestras oraciones estarán más llenas de acción, de gracia y llenas de bendición. Me doy a entender, hermanos. Ahora bien, hermanos, llegando al final de todo esto, la pregunta es esta. ¿Alguna vez te has preguntado, mientras oras, si solo estás hablando a la pared? ¿Me estará escuchando Dios? Te preguntas tal vez nuestra oración no es aceptable por alguna razón. Pudiera haber algo que se nos olvida. Algo te diré, la oración efectiva y bíblica está dispuesta o está disponible para todo aquel que viene en oración con fe y seguridad en su vida diaria. Amados hermanos, que Dios me los bendiga, que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America.